Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar de Russell Bedford, donde queremos comentar con ustedes el tema de precios de transferencia. Entonces, quisimos sacar este espacio para abordar este tema tan importante y compartirlos con ustedes, nuestros clientes y amigos, para poder conversar un tema que cada vez está tomando una relevancia mayor en la tributación de las compañías. Entonces, bienvenidos a este espacio. Me acompaña Felipe Espinel. Él es abogado, especialista en Derecho Tributario Internacional, que lleva trabajando con nosotros más de 5 años y que actualmente lidera este servicio en la oficina de Bogotá. Y mi nombre, Olga Viviana Tapias, abogada, consultora tributaria, que ya llevamos en esta firma más de 14 años proveyendo soluciones en este sentido. Entonces, el día de hoy lo que queremos es compartirles un poco lo que bajo nuestra experiencia son esos aspectos clave que se deberían tener. Resulta que cuando uno escucha precios de transferencia, encuentra como que eso es un mundo muy grande donde no sé cómo procesarlo, no sé cómo comérmelo, pero realmente este es un tema que hace parte del día a día de las compañías que hacen parte de grupos multinacionales. Y es que resulta que nosotros hemos enfrentado un fenómeno que es la globalización, donde, ¿qué pasó? Las compañías tenían presencia en diferentes países, pero no se sabía si estaban tributando realmente donde tendrían que entrar a tributar. Entonces, precios de transferencia lo que son unas normas antiabuso que te permiten asegurar que el impuesto a las ganancias, en Colombia el impuesto de renta, se pague en la jurisdicción donde realmente se tiene que entrar a pagar. Y entonces esto cobra una relevancia inusitada para los que nos dedicamos a estos temas, porque resulta que para que nuestro impuesto de renta quede bien calculado, es necesario que los precios de transferencia estén bien hechos, porque en caso de que yo tenga un riesgo en precios de transferencia, va a significar que mi impuesto de renta no está correctamente calculado. De ahí que en esta mañana lo que vamos a explicarles un poco es cuáles son esos aspectos clave, de qué se trata precios de transferencia, cómo identificar si estamos obligados. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se deben leer los resultados para a partir de eso sí ya entrar a algunos aspectos de la fiscalización que han venido haciendo la autoridad tributaria, porque dicho sea de paso, en este momento tenemos un tema de una fiscalización muy fuerte por parte de la Subdirección de Fiscalización Internacional. Entonces, les quisimos recoger un poquito la experiencia de lo que hemos visto que la DIAN está indagando, porque pues ya en Colombia tenemos este régimen desde hace más de 20 años y ya la experiencia de la autoridad tributaria es bastante robusta en este tema. Entonces, esperamos que este espacio sea de su agrado. Bienvenidos nuevamente y pues arranquemos, Felipe. Muchas gracias, Olga. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su tiempo, por estar conectados el día de hoy. Teniendo en cuenta esta introducción, hoy vamos a hablar de las generalidades del régimen de precios de transferencia en Colombia. Los puntos importantes que les va a ayudar a poder determinar de forma preliminar si ustedes, sus compañías o donde estén trabajando pueden o no estar obligados a este régimen. Como indicaba Olga, este régimen tiene más o menos casi 20 años acá en Colombia. Su primer acercamiento fue a través de la Ley 863 del 2003, que fue el primer momento en el cual este régimen se implementó en Colombia. Luego vinieron unos decretos reglamentarios que son el 4349 y el 330 del 2013. Esto se mantuvo de esta manera hasta el año 2016. La ley 1819 fue un punto importante en el régimen de precios de transferencia en Colombia porque actualizó las obligaciones que teníamos hasta ese momento y las puso en sintonía con las últimas novedades que había expedido en ese momento la OCDE. De tal forma que la OCDE el año que sigue, en el 2017, emitió las guías de precios de transferencia, que son la base o la forma que los consultores tenemos para poder andar en este camino del régimen de precios de transferencia. De por sí estas guías tuvieron una actualización en el año pasado, entonces esta ley 1819 fue un punto importante para los precios de transferencia en Colombia. Normativamente, los precios de transferencia se encuentran en los artículos 260-1 al 260-11.
y reglamentariamente se encuentra en el decreto 1625 de 2016. Sin embargo, si quieren revisarla de forma particular, la reglamentación de precios de transferencia, nos remitimos al decreto 2120 de 2017. Ahí pueden encontrar todo lo que se exige en cuanto a obligaciones y cumplimiento de precios de transferencia, la forma como se debe transmitir la información que debe contener la documentación comprobatoria, que es el famoso estudio de precios de transferencia y el informe local, unas cuestiones materiales o conceptuales frente a ciertas operaciones como son operaciones de servicio y de financiamiento, ahí lo pueden encontrar, y demás información. No me voy a extender ahí porque hablar del decreto da para toda una charla. Entonces, esta es la normativa de precios de transferencia, es muy puntual, pero es importante que se vaya revisando y se vaya eh, leyendo para entender un poco de qué trata este régimen. Ahora, siempre se habla de precios de transferencia, pero no es muy claro qué significa este concepto, porque de por sí en el régimen de precios de transferencia hay muchos otros conceptos que se van mencionando. De pronto las personas que hayan tenido experiencia o hayan tenido contacto con el régimen de precios de transferencia hayan escuchado otros términos como principio de plena competencia, vinculación, operaciones vinculadas, muchos más, pero ¿qué son precios de transferencia? Hay muchos conceptos, pero ¿qué es esto? Básicamente es el precio o el margen de utilidad que se pacta en una operación con una compañía con la cual yo tengo una relación o con una persona con la cual yo tengo una relación. Ya hablaremos de qué significa este tema de la relación. Esto es básicamente precios de transferencia. Ese precio por el cual yo vendo un servicio o pago un bien, o el margen de utilidad que se pacta de igual forma por un servicio, por las ventas de bienes o demás operaciones que estén obligadas a este régimen. Acá en pantalla hay un ejemplo muy sucinto de cómo opera el precio de transferencia, y es: una compañía colombiana tiene una operación con una compañía en Estados Unidos. Para el caso de Colombia, las operaciones que están sometidas son de ingreso, de egreso, aporte en especie de intangibles a sociedades del exterior y operaciones no reflejadas en el estado de resultados. Eso se pueden denominar los 4 grupos principales de operaciones que aplican para nuestro régimen de precios de transferencia. ¿Por qué son estas 4? Porque en el caso de ingresos y egresos tienen impacto en la declaración del impuesto de renta. En las cuestiones de aporte en especie de intangibles es importante verificar cómo se calculó el valor de ese aporte que se hizo a esa compañía del exterior, verificar que no esté por debajo de su valorización o por encima de lo que debería ser. Y operaciones no reflejadas en el estado de resultados son operaciones que son comunes y que no afectan el estado de resultados, como indican, pero pues hay que tenerlas en cuenta, como lo pueden ser los reintegros o los reembolsos de gastos, o aquellos préstamos que se tienen con compañías relacionadas y los cuales no generan ningún tipo de interés. Entonces, ¿dónde encuentran estos grupos de operaciones y de qué trata cada tipo de operación? En el decreto 2120 de 2017. Entonces tenemos nuestro primer elemento, que es: ¿qué son los precios de transferencia? El precio del margen de utilidad que se pacta en una operación con una compañía o persona relacionada. Pero eso basta para yo ya cumplir, definir: yo pagué tanto, pagué determinado valor por este bien, por este servicio que yo tuve con una compañía vinculada. En realidad no. Hay que hacer algo más. Hay que determinar la esencia de esa operación. Y para precios de transferencia es lo que se llama el principio de plena competencia. Este principio, o arm's length, que es su aseveración en inglés, consiste en que las operaciones vinculadas o las operaciones entre partes relacionadas se hayan pactado como si estas operaciones se hubieran sostenido con personas o con compañías terceros independientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una compañía tiene relación con otra, ya sea porque comparten accionistas, que es muy común, las operaciones suelen tener ciertas consideraciones y condescendencias. El principio de plena competencia busca que estas consideraciones que se puedan tener en estas operaciones no afecten la forma en que esta operación pueda
de determinada manera afectar el impuesto de renta, ya sea trasladando beneficios a una jurisdicción o a un territorio que tenga una imposición baja, nula o los conocidos paraísos fiscales, o que se erosione la base gravable de alguna de las compañías de tal manera que no pague mucho impuesto. Entonces, este principio de plena competencia básicamente es decirle a la administración: mis operaciones con mis compañías relacionadas o con las personas con las cuales yo tengo relación fueron pactadas y tienen precios de la misma manera como si se hubiera hecho en el mercado con terceros independientes. Acá en pantalla tienen la definición de la OCDE y la definición que trae nuestro estatuto tributario. Como pueden ver, son similares porque el estatuto tributario tomó de base la definición de la OCDE. Entonces, esto es el alma, la esencia de los procesos de transferencia, el cumplimiento del principio de plena competencia. Ahora, ¿cómo se determina este principio de plena competencia? Los que han tenido contacto con estas obligaciones, de pronto recordarán que empiezan a exigirse mucha información financiera frente a las operaciones vinculadas para determinar unos porcentajes, que ya miraremos cuáles son, o unos precios, también determinando el tipo de operación. Y luego, en un estudio les dicen, ¿cumplen o no cumplen con el principio de plena competencia? Para yo llegar a esa conclusión, tengo que hacer un análisis previo que pues es algo extenso y contiene unos elementos y unas variables que no voy a tocar en esta presentación porque ya nos extenderíamos más. Pero lo importante acá es dejar que para yo determinar cuándo cumple el principio de plena competencia, hay un análisis previo que es muy importante revisarlo y tener mucha certeza de lo que se está haciendo. Acá hay un ejemplo en pantalla de cómo se llegaría a determinar el cumplimiento del principio de plena competencia. En este ejemplo tenemos que una compañía colombiana presta un servicio de intermediación comercial a una compañía con la cual tiene una relación que está ubicada en Estados Unidos. Por esta operación, la compañía colombiana va a recibir un ingreso de 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo determino si estoy o no estoy cumpliendo a los ojos de la administración? Esos 2.000 millones de pesos puedo decirle yo a la administración, estoy cobrando mucho, entonces no puede decir que estoy dándole dádivas a mi compañía relacionada para que pague menos y yo tribute menos, o ¿cómo hago? Para ello es todo un análisis, que era el que les mencionaba, en donde si el principio de plena competencia es la esencia, el análisis de comparabilidad es el alma. Porque en precios de transferencia, para yo saber si estoy teniendo operaciones de la misma forma como las tuviera con partes o terceros con los cuales yo no tengo ninguna relación, debo compararme. La comparación no tiene que ser exacta, no tiene que ser uno a uno. Puedo conseguir compañías que presten operaciones similares a las que yo desarrollo. Eso no está mal. Lo importante es yo estar lo más cercano a la comparabilidad posible con estas compañías. Que sean muchas o que sean pocas, tampoco es determinante. La norma no me obliga a tener un número de compañías comparables para yo poder hacer el análisis. Lo importante es que este análisis de comparabilidad para verificar el principio de plena competencia sea lo mejor hecho posible, en otras palabras, que se pueda sustentar. Entonces, acá en pantalla hay unos porcentajes. De pronto algunos los han visto en estudios de precios de transferencia. Ven este cuadrito que está acá y el nombre de la compañía abajito y otro porcentaje. ¿Eso qué significa? ¿Esto cómo se traduce? Básicamente lo que quiere decir estos porcentajes para este ejemplo particular es que vamos a comparar como precio de transferencia los márgenes de utilidad. Y para verificar la plena competencia, debo establecer si el margen de utilidad que mi compañía está obteniendo en esa operación que estoy prestando, que para nuestro ejemplo es 8,754, se podría comparar de la misma forma como otras compañías que presten servicios similares. ¿Cómo se hace? A través de lo que se denomina un rango de plena competencia, que es el que está acá. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, estos son medidas estadísticas, y tenemos esto que está resaltado en gris, que es tercer cuartil, mediana y primer cuartil.
Esto que está acá es lo más importante porque es lo que se llama rango intercuartil. Lo van a escuchar muy a menudo. Entonces, si mi compañía gana el 8,754 y entro a verificar en este rango intercuartil, ¿cumplo o no cumplo? Claramente por nuestro ejemplo sí cumplo. ¿Por qué? Porque si yo lo ubico acá, puedo identificar que no estoy por encima del 10,186 ni por debajo del 2,762. Entonces es importante verificar como regla general que mi indicador de rentabilidad o mi precio para algunas operaciones se encuentre en el rango intercuartil. No obstante, esto no significa que existan casos en donde yo esté por encima o por debajo de este rango intercuartil, y eso no significa automáticamente que estoy incumpliendo el principio de plena competencia. Eso ya lo veremos más adelante con unos ejemplos, pero por regla general debo estar en esta parte que está en gris, el rango intercuartil. Listo, entonces ya tenemos la generalidad. ¿Qué son los precios de transferencia? ¿Qué es el principio de plena competencia? Y cómo el principio de plena competencia se verifica a través de un análisis de comparabilidad. Ahora, ¿cómo sé o cuándo yo debo estar obligado a hacer todo esto, a hacer todo este análisis? Nuestra norma colombiana establece unos criterios. Esos criterios hay que verificarlos para establecer si debo o no debo cumplir el régimen de precios de transferencia. El primer criterio y el primordial, ser contribuyente del impuesto de renta. Acá la norma lo deja general, no dice personas jurídicas, no dice sociedades, no, dice contribuyentes, por lo que una persona natural puede verse obligada a cumplir con el régimen de precios de transferencia. Luego tenemos la parte de las operaciones. No solo basta ser contribuyente, debo tener ese aspecto de lo que voy a informar, lo que voy a analizar, que son las operaciones. Entonces tenemos tres grupos, por decirlo de alguna manera, de personas o entidades con las cuales yo tuve operaciones en el año gravable y frente a las cuales puedo estar potencialmente obligado a cumplir el régimen de precios de transferencia. El primero son partes relacionadas o compañías vinculadas mayormente que están ubicadas en el exterior. Luego tenemos compañías que estén ubicadas en zona franca y después tenemos personas o entidades que estén ubicadas en territorios o jurisdicciones que se cataloguen como de bajo o nula imposición o paraísos fiscales. Frente a los dos primeros, que son compañías ubicadas en el exterior que sean vinculados y zona franca, debe haber una relación. Ya hablaremos de cómo se determina esa relación, esa vinculación. Para el caso de los paraísos fiscales, no aplica ese criterio. Acá, cualquier operación que se tenga con cualquier persona o entidad ubicada en estos territorios, sea o no sea vinculado, me obliga a estar obligado al régimen de precios de transferencia. Frente a los paraísos fiscales, la norma es más severa por el hecho de que estos territorios dan unos beneficios fiscales, especialmente en el impuesto de renta, de una tarifa o una tasa mucho más baja o en algunos casos inexistente. Por lo tanto, aquí es mucho más agresivo y es muy importante que verifiquen en sus operaciones si tienen operaciones con paraísos fiscales. Ya veremos cuáles son los paraísos fiscales para Colombia. Entonces, tenemos nuestras operaciones. Soy contribuyente del impuesto de renta y tengo operaciones con compañías vinculadas, pero ¿cómo sé si esta compañía es vinculada? La norma establece unos criterios. En el artículo 60-1 del Estatuto Tributario, ustedes pueden ir y van a ver un listado de muchos criterios que establece la normativa sobre la forma en que yo determino si soy o no soy vinculado con una compañía del exterior. El principal criterio que aplica en este caso es el de subordinación. ¿Qué significa esto? Es cuando una compañía que está en el exterior o una compañía en Colombia posee el suficiente capital para poder controlar a esa compañía. El criterio es más del 50% porque de esta manera pues, puede tener poder de decisión sobre esa compañía del exterior o esa compañía del exterior puede tener poder de decisión en la compañía en Colombia. Pero no solamente quedémonos en la composición accionaria. Recordemos que acá en Colombia tenemos la figura de las sociedades anónimas, de las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas. Estas sociedades, si bien pueden tener
capital de acuerdo a al porcentaje de acciones que se tenga en ese momento. Puede ocurrir que hay personas o compañías que tienen un porcentaje mínimo, no les permite controlar esa compañía mediante capital, pero está el tema de los votos múltiples o los derechos políticos. Entonces, no los controla por capital, pero los puede controlar por decisión. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí lo importante es el tema de control. Y luego tenemos otros criterios para este caso de subordinación que no están enfocados en, en estas cuestiones de derechos políticos, de votos o de capital, como lo puede ser un acuerdo de accionistas. En un acuerdo de accionistas, los accionistas pueden acordar que todos van a votar de la misma forma en que lo haga un accionista determinado y ese accionista tiene control, independientemente de cuántos votos tenga o de cuánto capital. Entonces, esto es importante revisarlo. ¿Cómo yo lo sé? Como consultor e inclusive como parte de la compañía, preguntando. Hay que preguntar, hay que indagar para poder tener certeza si con esta compañía con la cual yo tengo sospecha que pueda ser relacionada, confirme efectivamente que sea relacionada. Entonces, aquí hay que preguntar mucho a las personas indicadas, que es básicamente el equipo legal o personas que estén ubicadas en el exterior con la cual pueda yo poder verificar estos aspectos. Luego tenemos otros criterios que son mucho más específicos, como es el caso de las sucursales y establecimientos permanentes que van a tener relación directa con sus oficinas principales, las agencias frente a las sociedades a las que pertenezcan. Y por último tenemos una generalidad que establece la norma, que son otros criterios de vinculación económica. En estos criterios se enfoca más de las otras maneras en que una compañía se puede vincular, que no sea por control. Como lo puede ser, por ejemplo, dos compañías que no compartan composición accionaria, por decirlo de alguna manera, pero son parte de un grupo donde hay una matriz que controla todo el grupo. Esa puede ser una forma de vinculación. Otra forma de vinculación muy común, por grupos. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de personas relacionadas de alguna manera, por consanguinidad principalmente, son accionistas en una sociedad en Colombia y de igual manera este grupo es accionista en una sociedad en el extranjero. Aquí, por este grupo de personas que están relacionados por consanguinidad, se traduce en que estas compañías que están de alguna forma independientes, pues van a estar relacionadas. Entonces, esta también es otra manera. Hay que verificar las composiciones accionarias de la sociedad, porque estas son criterios muy comunes que de pronto se pierden de vista por no tener ese concepto de control. Hay un ejemplo muy sencillo de cómo se puede verificar a través del control de capital. Entonces, una compañía en Estados Unidos tiene control sobre una compañía en Colombia porque tiene más del 50% de capital, por lo tanto, estas compañías son vinculadas. Llegado el caso, si tengo operaciones con esta compañía del exterior y viceversa, puede estar obligado al régimen de precios de transferencia. Ojo, digo puedo porque aparte del criterio de vinculación, hay otro criterio, que es lo que se llaman los topes, los límites. Estos topes o límites aplican para las obligaciones de precios de transferencia, las obligaciones formales. Entonces, tenemos varios elementos para saber si estoy obligado. El primero es ser contribuyente del impuesto de renta. El segundo es tener compañías vinculadas. Y el tercero es que con estas compañías vinculadas haya tenido operaciones de ingreso, de egreso, de aportes en especie o intangibles u operaciones que no afectaban el estado de resultados. Recordemos que con paraísos fiscales este criterio de vinculación no aplica. Cualquier operación con paraíso fiscal automáticamente me pone a mí a revisar qué debo cumplir en precios de transferencia. Entonces, nuestra obligación más común, ¿cuál es? La declaración informativa. ¿Por qué es la más común? Porque acá no hay un criterio de tope frente a la vinculación, sino que el tope va a aplicar frente al patrimonio bruto o los ingresos brutos de esta compañía o de las personas. Recuerden que no es solamente enfocado a compañías ese régimen, que haya tenido en el año inmediatamente anterior. ¿Dónde verifico esta información? En las declaraciones de renta. Ahí hay dos renglones que dicen patrimonio bruto e ingreso bruto. Ahí puedo verificar si esos valores superan los topes que están en pantalla, que es 100.000 VTs para patrimonio bruto
y 61.000 VTs para ingresos brutos, que es traducido para la VT del año pasado, que es lo que aplica para a presentar ahorita en septiembre, son 4.241 millones para patrimonio y 2.587 para ingresos. Si yo soy una compañía, un contribuyente, que tuvo operaciones vinculadas con compañías en el exterior o con una compañía en zona franca o con alguna entidad en paraísos fiscales y supere este tope, estoy obligado a reportar esa información. Frente a los paraísos fiscales hay una situación particular y como les decía, aquí es muy incisivo la normatividad. Cualquier operación, no importa el monto, sea desde un peso, sea billones, sea 100.000, sea el monto que sea. Si yo tuve una operación, estos topes que están acá en pantalla no me aplican. Automáticamente debo cumplir de la obligación de presentar la declaración informativa por esa operación. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. No me voy a cansar de repetir que paraísos fiscales, operaciones, esas operaciones hay que tenerlas muy bien monitoreadas porque es automáticamente que debo cumplir, al menos por ahora, la declaración informativa de precios de transferencia. Junto con la declaración informativa hay otra obligación, que son paralelas, que es la notificación país por país. Cuando yo estoy presentando la declaración informativa, los que han tenido la oportunidad se han dado cuenta que primero envío la información y luego paso a un formulario 120 que debo diligenciar y el cual tiene firma por parte del revisor fiscal. Cuando estoy en ese formulario 120 hay un espacio pequeño. Son estas preguntas que ven acá en pantalla. Es un cuestionario en el cual yo debo informarle a la administración, primero, si estoy obligado o no a presentar informe maestro para ese año grabable, y segundo, si el grupo multinacional al cual pertenezco debe presentar el informe país por país. Eso se hace en el momento de la declaración informativa. Pero ojo, nuestra normativa obliga que cualquier contribuyente que pertenezca a un grupo multinacional, acá sí hablaríamos de sociedades, debe presentar esta notificación. Pero si no estoy obligado a la declaración informativa, porque en ese año, si bien yo pertenezco a un grupo multinacional, no tuve ninguna operación con vinculadas, debo presentar o transmitir alguna información, presentar alguna declaración, diligenciar la declaración 120. ¿Qué debo hacer? En este caso, hay que enviar un correo con un formato que ha establecido la DIAN, que es básicamente un Excel. Ustedes pueden ingresar a su buscador y colocar notificación país por país DIAN. Pueden descargar el Excel, diligencian ese Excel que trae exactamente estas mismas preguntas que están acá en pantalla y luego ese Excel se envía a la administración a un correo que es preciosdetransferencia@dian.gov.co. Con eso cumplo esta obligación, independientemente que haya o no cumplido los topes de patrimonio bruto e ingreso bruto o que haya o no haya tenido operaciones vinculadas. Este caso aplica para toda compañía que pertenezca a un grupo multinacional y esta obligación es importante cumplirla porque trae sanción. En este caso aplicaría la sanción del 651 del Estatuto Tributario por no enviar información. Listo, entonces tenemos nuestro primer grupo que es declaración informativa y notificación país por país de obligaciones formales de precios de transferencia. Ahora tenemos nuestro segundo grupo que es lo documental, la parte escrita, que son la documentación comprobatoria. Este grupo se divide en tres informes: informe local, informe maestro e informe país por país. Los más comunes para nosotros al presentar ante la DIAN: informe local e informe maestro. Ojo, aquí vamos a hablar también de topes, pero estos topes van a aplicar para dos obligaciones, como lo pueden ver en pantalla. Para el caso del informe local, entonces yo ya tengo un análisis inicial, que es el de la declaración informativa. Entonces, ingresos brutos, patrimonio bruto, verifique si cumplo o no cumplo, y si tuve operaciones con vinculados económicos. Ahora, hay que identificar o verificar si estas operaciones con vinculados económicos superan el tope de las 45.000 VTs, que para este año son 1.908 millones de pesos. Esta verificación no se hace por operación con vinculado, ojo, se hace por tipo de operación. ¿Qué significa esto? Si recordamos al inicio de la charla, cuando hablábamos de precios de transferencia, identificamos 4 grupos de operaciones: ingreso, egreso, aportes y operaciones que no afectaron el estado de resultados. Este grupo no está ahí por capricho.
Cuando ustedes van al decreto 2120 y ven estos grupos, van a verificar que hay un listado con unos códigos de diferentes tipos de operaciones. En el caso de operaciones de ingreso y egreso son espejo. Entonces, lo que yo puedo recibir como ingreso también lo puedo recibir como egreso. Si yo pago por un egreso por honorarios, puedo recibir un ingreso por honorarios, por servicio técnico, por asistencia técnica, por arrendamiento, por compra de inventario. Mayoritariamente por muchas prestaciones de diferentes servicios que están ahí listados. Entonces, esos son los tipos de operación, los que están ahí listados. Entonces, si yo tengo una operación con varias compañías vinculadas, por ejemplo, soy una compañía que en Colombia que presta servicios de outsourcing a varias compañías vinculadas, pero si yo verifico estas operaciones con cada compañía, es posible que yo diga, bueno, no supero el tope, no tengo 1.908 millones con algunas, de pronto con otras sí, pero viéndolas individualmente no. Ojo, no hay que hacer eso. Hay que verlo es por el tipo. Entonces, si es la misma operación con diferentes vinculadas, lo que se va a hacer es sumar esas operaciones y ese valor total, identificar si supera o no el tope de los 45.000 VTs. Eso es muy importante. Para el caso de los paraísos fiscales, si bien no tiene tope para presentar declaración informativa, recuerde que cualquier monto de operación me obliga a presentarla. Para el caso del informe local, si hay un monto. Este tope, si es más bajo de los 45.000 VTs, son 10.000 VTs, que son más o menos 424 millones de pesos. Entonces, aquí sí hay que verificar tope para el caso de paraísos fiscales. Frente al informe maestro, no hay tope. ¿Por qué? Porque la normativa indica que el informe maestro es una unidad con el informe local. Entonces, cuando yo presente informe local, voy a presentar informe maestro. Pero ojo, el informe maestro aplica es para compañías que pertenezcan a grupos multinacionales, que consoliden estados financieros. En el caso de que yo tenga una operación con una entidad en un paraíso fiscal con la cual no tenga relación, no me va a obligar a presentar el informe maestro siempre y cuando esta entidad no sea relacionada y pertenezca al mismo grupo. Entonces, hay muchas variables que hay que identificar para ver en qué en qué sí y en qué no estoy obligado. Pero por ahora lo importante es verifiquemos topes. Y por último tenemos el informe país por país. Este informe tiene un tope mucho más amplio, de 81 millones de VTs, o lo que se traduce en 3.4 billones de pesos. ¿Billones de qué? De ingresos contables consolidados del grupo multinacional. Como hablamos en la declaración informativa, tenemos la notificación. Ahí yo indico si mi grupo está obligado por este tope, mi grupo supera este tope de ingresos contables y quién dentro del grupo va a ser la entidad que va a presentar este informe país por país. Puede que sea la compañía colombiana, como puede que sea una compañía ubicada en el exterior. Es importante esto verificarlo con el área o las personas que estén involucradas con este tema de precios de transferencia, que estoy seguro que en grupos multinacionales casi siempre hay alguien. Entonces, este informe también hay que verificar el tope para efectos de saber si se debe o no cumplir en el caso de Colombia. En pantalla tenemos las fechas de vencimiento para este año. Como pueden ver, a excepción del informe país por país, todas las obligaciones que hemos hablado hasta el momento se van a presentar el mismo día. Entonces es muy importante que se empiece a verificar y a trabajar en qué estoy obligado, sobre todo frente al informe maestro. El año pasado, las presentaciones se hacían en el mes de diciembre. Esto otorgaba un valioso tiempo para poder hacer las solicitudes a las casas matriz o la elaboración del documento. Como hay que presentarlo ahora todo junto en el mes de septiembre, entonces esto obliga a que se empiece a tener ya esos contactos iniciales o esos trabajos iniciales frente al informe maestro para evitar sanciones de extemporaneidad o por no presentación. Ahora, los paraísos fiscales. Como les dije, los paraísos fiscales es un elemento importante en precios de transferencia, porque aquí no hay vinculación, la cual yo debo verificar. En muchos casos no hay tope, como vimos en la declaración informativa. El hecho de yo tener una operación con una persona ubicada en alguno de estos territorios que ven en pantalla, me obliga de alguna u otra manera. ¿Dónde encuentran este listado? En el decreto 1966 del 2014. Ahí está todo lo que Colombia dice. Para mí, este territorio es un paraíso fiscal. Como pueden ver, hay dos territorios que no son comunes en el ideario, que son paraísos fiscales, pero Colombia dijo, bueno, para mí ya no lo son. Uno es Panamá.
Panamá no es un paraíso fiscal. Otros son las Islas Caimán. Es muy común hablar de Islas Caimán como paraíso fiscal, pero Colombia no lo incluye acá. Pero sí tenemos territorios que están cercanos a nosotros, como Antigua y Barbuda, como Trinidad y Tobago, como Granada, que son territorios que están en el Caribe, allá en las Antillas. También otros territorios que están en Oriente Medio, como lo puede ser Qatar, como lo puede ser Kuwait, como lo puede ser Brunei, que son territorios de la península arábica, Hong Kong, que es el paraíso fiscal, por decirlo de alguna forma, por excelencia, Macao, que es otro territorio que está ya ubicado en China, y muchos países y pequeñas islas cerca a África o en otros territorios del Atlántico. Entonces, estos territorios, estos países, estas repúblicas son paraísos fiscales para Colombia. Ojo, acá hay un tema adicional que es el que está acá abajo, un poco escondido, que es el decreto 1357 del 2021. Este decreto establece unos criterios que el contribuyente debe determinar para saber si la jurisdicción o la compañía con la que estoy teniendo operaciones ubicada en una jurisdicción que no está acá en este listado, se puede considerar regímenes tributarios preferenciales o de baja o nula imposición. Ahí hay unos criterios que obliga al contribuyente a hacer esta revisión y hay que hacerlo. Se debe revisar. Es una obligación bastante extenuante, pero la norma lo indica. Entonces, se debe cumplir. Listo. Entonces, hasta este momento hemos hablado de las generalidades. ¿Qué son los precios de transferencia? ¿Qué es el principio de plena competencia? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Quiénes están obligados? ¿Cuándo estoy obligado frente a estas obligaciones? Y los paraísos fiscales. Pero, como les indiqué al inicio de la charla, cuando estábamos hablando del principio de plena competencia, hay casos en donde, recordemos, si bien yo no estoy acá en esta parte grisecita que es el rango intercuartil, porque puede estar por encima o por debajo, eso no significa que esté incumpliendo el principio de plena competencia. ¿Qué significa incumplir el principio de plena competencia? Esto significa que mi declaración de renta va a sufrir. ¿Qué va a sufrir? Va a tener adiciones de ingreso o rechazo de costos y gastos, esto dependiendo de la operación. Y esto puede repercutir en que mi resultado que inicialmente presenté cuando tuve que declarar, que puede ser un saldo a favor o un saldo a pagar pero no muy alto, se transforme en un saldo a pagar mucho más alto o pues que ya no tenga saldo a favor. No solamente pues se traduciría en pagar más impuestos, también si lo hago antes de la presentación de la declaración de renta, tendría que liquidar intereses de mora y las sanciones que me puedan aplicar. Por eso es muy importante, entre todo lo que hemos hablado, que todo este análisis se haga antes de la presentación de la declaración de renta. Pero bueno, ¿cómo verificamos si cumple o no cumple en el caso que superó este rango intercuartil? Acá tenemos un ejemplo, que es en el caso en que una compañía colombiana vende inventario producido, o sea, va a obtener un ingreso de una compañía que está ubicada en el exterior. Por esta operación, la compañía colombiana tuvo una rentabilidad del 11,693. Si nos vamos al rango intercuartil, que es la parte aquí en grisecito, vemos que este 11 está por encima del 7. ¿Eso significa que estoy incumpliendo y debo ajustar mi declaración de renta? No. Ojo, acá no, porque como es una operación de ingreso y mi indicador de rentabilidad está más arriba del rango intercuartil, eso significa que estoy tributando más, o sea, estoy reportándole más ingresos a la administración y por ende se va a traducir en mayor impuesto. Entonces, este es un ejemplo en donde no hay que alarmarnos si supera el rango intercuartil. Ahora tenemos otro ejemplo cuando estoy por debajo del rango intercuartil. Esto es muy presente en operaciones de financiamiento. El ejemplo es, una compañía colombiana tiene una operación de financiamiento con una compañía del exterior y paga una tasa de interés del 2%. El rango intercuartil que se determinó está un primer cuartil entre el 2,5 y un tercer cuartil entre el 5. O sea, la tasa que yo tenga pactada, si está ubicada entre este rango, perfecto. Pero en este caso mi tasa está por debajo, es del 2. Inclusive, mi tasa está acá en el mínimo. ¿Qué significaría esto? ¿Debo ajustar? En este caso tampoco. Porque al ser una operación de egreso, esto se traduce en que tengo menos gasto por intereses y por tanto
En el caso de que pueda tomar menos como deducción, menos erosión de mi base gravable, y al tener mayor base gravable, pues voy a pagar más impuestos. Entonces estos son dos ejemplos en donde si estoy por arriba o si estoy por debajo, no debo alarmarme, sino que esto va a ser determinado particularmente por cada operación. Ahora vamos a pasar frente a unos puntos muy importantes, esenciales, que son los signos de alerta que tiene la administración tributaria para poder iniciar procesos de fiscalización en materia de precios de transferencia. Recordemos que el término de firmeza de las declaraciones de renta que están sometidas a precios de transferencia, el contribuyente, es de 5 años. Entonces, la administración tiene un amplio término para hacer sus revisiones correspondientes. Olga, te doy la palabra. Vale, muy bien. Entonces, como ya escucharon a Felipe, vimos cuáles son esas principales obligaciones que se han dado, que se han venido revisando. Y vimos tres enfoques muy importantes, que es, primero, cuáles son las obligaciones y segundo, los resultados, cómo los resultados me llegan a afectar mi declaración de renta. Entonces, un poco en lo que ha sido la gestión de fiscalización de la administración tributaria se ha dividido por diferentes etapas. Pues como veíamos al arrancar este webinar, veíamos que ya el régimen tiene más de 20 años. Entonces, en una primera etapa, quizás los primeros 10 años, la fiscalización de precios de transferencia se enfocó en cumplió o no cumplió. Entonces, en ese cumplió o no cumplió era, superó los topes, tuvo operaciones con vinculados, presentó o no presentó. Entonces, las principales sanciones que se daban era o porque no presentó la obligación o porque lo hizo de forma extemporánea. Sin embargo, ya los formas de que la DIAN ha venido fiscalizando esto ha evolucionado, y esto lo hemos visto ya que en los últimos años se han presentado unas grandes discusiones con un impacto monetario muy importante, donde el Consejo de Estado ha venido a tomar un papel protagónico en una colección de unas sentencias que son relativas a precios de transferencia que han tenido una trascendencia muy importante. Entonces acá, un poco basados en lo que ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado, nos hemos podido dar cuenta de cuáles son esos aspectos que la DIAN está objetando dentro de los estudios de precios de transferencia, porque ya superamos esa etapa de una revisión netamente formal y actualmente estamos ya en la revisión de fondo. Pero lo que hemos visto es que existen algunos criterios reiterativos en aquellos contribuyentes a los cuales la DIAN llega para fiscalizar. Entonces, uno de estos es en los contribuyentes con pérdidas fiscales. Resulta que a nivel económico, las condiciones usuales es que una compañía esté generando utilidades, pues ese es el propósito principal de una compañía, generar réditos para los diferentes grupos de interés. Entonces, una de las situaciones que nos hemos dado cuenta es, venga, si usted pertenece a un grupo multinacional, ¿por qué está generando pérdidas? Y acá es donde hemos visto que se entran a determinar si, ojo, esas pérdidas fiscales son producto de las relaciones que usted tiene con el vinculado económico o si se obedecen a un factor del mercado externo. Entonces, en este punto, por ejemplo, en pandemia fue muy importante todo lo que tuvo que ver con el análisis del sector en el cual pertenecía la compañía, porque, por ejemplo, no era lo mismo un hotel, que en un hotel lo que vemos es que hubo una pérdida porque pues estaban cerrados, no se podían recibir turistas, pero muy diferente a las compañías de software que generaban desarrollos, porque todos, como tuvimos que migrar a un trabajo online, teletrabajo, esquemas de trabajo a través de medios tecnológicos, entonces estas compañías de tecnología lo que se vio fue que tuvieron un crecimiento importante en sus ventas. Entonces, en este caso, es muy importante determinar de que la pérdida por la cual yo estoy generando no se dé producto de mi relación con el vinculado, porque acá usualmente lo que debemos hacer es separar la operación para analizar la operación con el vinculado, que me tiene que generar utilidad, versus el resto de la operación, donde sí puede verse afectada por esos factores externos que me pudieron desencadenar esa pérdida. Muy bien. Otra situación que, aunque la metodología no te lo exige, sí es la práctica usual y que lo que te está haciendo es que te va a cambiar el rango. Felipe nos explicaba, mire, es que yo con mis comparables lo que hago es determinar cuáles son sus indicadores financieros y a partir de eso construyo un rango.
Entonces, si dentro de esos comparables resulta que hay uno que tiene un margen negativo, lo que va a pasar es que ese rango se me va a alargar, se me va a abrir. Entonces, si yo tengo un comparable que tiene, por ejemplo, una rentabilidad menos 5 y tengo otro comparable que tiene una utilidad de 5, pues va a ser mayor la distancia entre ese 5 y ese menos 5, lo que hace que tenga una mayor rango para poder entrar dentro del rango intercuartil. Entonces, ¿cuál es un poco lo que se viene diciendo? Ojo que si usted está en una situación donde está generando un margen negativo, esa situación no es de mercado, porque lo de mercado usualmente es que usted esté generando utilidades, que ya son las compañías que son maduras. Entonces, en ese sentido, usualmente este tipo de compañías que están generando márgenes negativos se sacan de la muestra, que podrían llegar a ser comparables, se sacan de la estrategia de búsqueda para no generar esas distorsiones dentro del resultado, que es ese rango intercuartil. Entonces, si tú estás utilizando una compañía con margen negativo, es un riesgo, porque lo que la DIAN puede hacer es venir a determinar o analizar la calidad de tus comparables, te rechaza ese comparable, lo que hace que el rango se acorte, y eso podría sacarte del rango intercuartil, generándote pues un ajuste que te podría implicar un mayor ingreso o un menor gasto. Otra situación que se da son los ajustes extraordinarios a la utilidad financiera. Resulta que, como veíamos, precios de transferencia se trata de comparabilidad. Entonces, al tener la comparabilidad, yo debo que lo que pasó en mis comparables sea lo mismo que pasó en la contribuyente, o lo que nosotros llamamos parte analizada. Entonces, en esta parte analizada puede que existan situaciones extraordinarias. Ejemplo, no, es que yo tenía una cartera acumulada de 10 años, pero estoy haciendo una auditoría de mis cuentas y me dijeron, mire, que esa cartera usted no la va a cobrar porque la sigue manteniendo como activo. Entonces, contablemente yo tengo que pasar esa cartera a un castigo de cartera, lo que me va a generar un mayor gasto. ¿Será que yo todos los años hago un castigo de cartera de esa magnitud? Seguramente no. Entonces, la metodología de precios de transferencia te permite decir, bueno, financieramente este es tu resultado, pero existe una situación extraordinaria que me permite ajustar esa rentabilidad financiera. Sin embargo, lo que hemos visto es que esto no se ve con muy buenos ojos, porque lo que yo tengo que entrar a demostrar es que esa situación que fue extraordinaria para mí no la tuvieron mis comparables, lo cual es muy difícil, porque tú no puedes tener como ese mayor detalle de cómo fue construida esa información financiera de tus comparables. Entonces, esos ajustes extraordinarios, aunque son viables desde el punto de vista técnico, sí llaman mucho la atención, y a la persona que los aplique le demanda una mayor carga probatoria, porque tiene que determinar, ojo, que esta situación que fue extraordinaria no ocurrió en mis comparables, lo cual va a exigir que la calidad de información que yo tenga de mis comparables pues sea bastante robusta, o si no, pues me van a rechazar este ajuste. Y si me rechazan este ajuste, lo que va a pasar es que el resultado de precios, lo que yo presenté tanto en mi declaración informativa como en mi documentación comprobatoria, va a estar viciado de error, generando sanciones, ya sea porque lo tengo que corregir o sanciones por inconsistencias o omisiones. Bien. Otro, y este sí es algo que hemos visto mucho y es por lo que principalmente llegan a fiscalizar, es que yo, cuando hago mi reporte de información exógena, yo reporto cuáles son las operaciones que tengo con los diferentes terceros. Y resulta que esa información la contrarrestan con el contenido de mi declaración informativa y de mi documentación comprobatoria. Y muchas veces pasa que lo que reporté en medios magnéticos es diferente a lo que reporté en información exógena. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hemos visto ejemplos como, no, es que en medios magnéticos lo reporté bruto, reporté el ingreso bruto y aparte reporté el descuento. Y en la declaración informativa lo reporté neto. Entonces, por eso me genera una diferencia entre los dos. Pero pues esto es bastante complicado, porque imagínense que tengamos un ingreso de 100, un descuento de 50, ingreso neto de 50. Pero en medios magnéticos reporté un ingreso de 100. Entonces me va a decir, no, ¿de cuál fue el valor de su operación? ¿50 o 100?
Entonces acá la recomendación siempre es verifiquemos qué es lo que estoy reportando en medios magnéticos porque esta información debe ser consistente y eso tiene una implicación muy importante porque la información o el valor de las operaciones que reporto, en caso de que yo le informe de forma errada, me puede generar sanciones, ya sea inconsistente, principalmente inconsistencias. Pero ¿qué pasa acá? Otro tema muy importante es, venga, ¿será que si yo dije 50 y no 100, estoy dentro de los topes para presentar o no declaración informativa? Entonces ese es un criterio importante que debemos aterrizar porque si yo reporté en medios magnéticos la información completa, pues esa es la información con la cual me van a venir a fiscalizar. Entonces si yo adopté criterios distintos, podría estar en una situación donde bajo lo que reporté en medios magnéticos sí estoy obligado, pero bajo la información financiera que estoy analizando no. Entonces es muy importante conciliar estas dos realidades porque a la final la información con la que cuenta la administración, la que ya conoce, es lo que reportamos con vinculados. Y otro tema súper importante, el tema de los paraísos fiscales. Ya Pipe nos hacía como un recuento de cuáles eran esas jurisdicciones que se consideraban como jurisdicciones de paraísos fiscales. Pero en medios magnéticos, ustedes recordarán que ahí existen los códigos de países con los cuales yo reporté información. Entonces, hemos tenido un caso reiterado donde a pesar de que la compañía está en Hong Kong, en medios magnéticos reportan en China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes ese tipo de operaciones, tienes que ir a verificar con qué fue que realizaste la operación, porque recordemos Hong Kong es un territorio especial dentro de China, pero en la factura puede decir Hong Kong directamente. Entonces, si es China, no tengo que hacer precios, si es Hong Kong, sí los tengo que hacer. Entonces, es muy importante validar en esa información los países que yo reporté para validar si estamos o no estamos en esa operación. Ayer justo teníamos una reunión con un cliente que le decía, no, yo no tengo operaciones con ningún paraíso fiscal. Entonces, nosotros le pedimos la información de medios magnéticos y encontramos una operación gigante producto con un paraíso fiscal, simplemente que nuestro cliente no tenía tan claro cuál era ese listado de jurisdicciones que eran calificadas por la DIAN como paraísos fiscales. Entonces, donde no hubiéramos revisado esta información, este cliente seguramente hubiera pasado derecho, no hubiera presentado la información con el riesgo de que primero las sanciones por no hacer el cumplimiento de precios de transferencia, más lo que en mi opinión es la sanción más grave, el desconocimiento de los costos o deducciones dentro de la declaración de renta. Muy bien, otro tema típico y es que hay diferencias entre lo que está en el informe local y lo que está en la declaración informativa. Resulta que dentro del informe local de precios de transferencia, tú debes incluir una cápite que es el resumen ejecutivo, donde están los resultados. Y adicionalmente dentro de lo que se conoce como el análisis económico, donde se incluye el análisis de comparabilidad, ahí también se muestran los resultados de tu estudio de precios de transferencia. Entonces, estos eran los cuartiles que nos presentaba Felipe. Entonces, ¿qué pasa? A veces existen errores de digitación y en el informe local se dice una cosa y en lo que se volca en la declaración informativa dice otra. Conocimos un caso donde la persona muy juiciosa diligenció su declaración informativa y lo que hizo fue copiar y pegar. Cuando copiaron y pegaron en el prevalidador, se le agregó 3 ceros porque lo tomó como si fueran valores completos y resulta que esos eran valores en porcentaje. Entonces, ¿qué pasó? En la declaración informativa se fueron como si fueran en miles y en el informe local se fue como si fuera un valor completo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues hay una inconsistencia, lo cual es sancionable. Entonces, ¿dónde estaría la inconsistencia? En la declaración informativa y por tanto esto podría ser sujeto de fiscalización. Otro tema muy importante, ya nos lo mencionó Felipe, y es la notificación país por país. Resulta que muchas veces yo estoy tranquilo, no, yo no tuve operaciones o no superé los topes y no envío esta notificación. A pesar de que es una obligación supremamente sencilla, su régimen sancionatorio lo que nos dice es que nos pueden aplicar la sanción por no enviar información, es decir, esa misma que está prevista para los medios magnéticos y ustedes recordarán puede llegar hasta el tope de 7.500 VTs, que es una cifra cercana a los 3.000
a los 350 millones de pesos. Entonces, no es nada despreciable, aunque vaya a notar que con la modificación que me trajo la ley 2277, esa me dijo que yo iba a tener una sanción de 0.5 veces por cada dato no informado, informado de forma errónea. Consideramos que esa debería ser la forma de abordar esta sanción. Bien, ya para terminar, tenemos otras situaciones específicas. Resulta que muchas veces las compañías que tienen precios de transferencias arrojan saldos a favor y esos saldos a favor no son solicitados de forma recurrente. Entonces, cuando se van acumulando por muchos años, la DIAN puede tomar, ojo, es que no necesita la plata, entonces como el tema de precios de transferencia está atado a la declaración de renta, hemos visto que cuando las compañías son muy juiciosas y no les encuentran hallazgos particulares por temas tributarios usuales, como, no, tenían soportado lo de la deducción de personas naturales, tenían bien soportado el tema de nómina, tenían bien soportado todo lo de pagos al exterior. Entonces hemos visto que cuando se presentan las solicitudes de devolución, dicen, venga, precios de transferencia hacen parte de renta, venga, les fiscalizamos precios de transferencia por eso. Pero acá hay que tener mucho cuidado y preparar muy bien cuál es la estrategia de devolución de ese saldo a favor, porque está mal no pedirlo, porque dicen, mire que aquí hay algo raro, y si tienes el tema de precios de transferencia, pues peor, porque pueden decir, eso puede ser producto de la operación con el vinculado. Como también está mal pedirlo de una forma desprevenida, porque si tú vas y lo pides y no has analizado que todo este tema esté bien calculado, esté bien soportado, pues te pueden tomar por sorpresa para tomarte una mayor modificación en tu declaración de renta. Bien, hay otro tema muy importante y es el cómo tú realizas el análisis de las operaciones. Entonces acá no entramos a hacer un análisis profundo de cuál es la metodología y los diferentes métodos de precios de transferencia, pero sí quisiera hacer un pequeño análisis. Hay como dos grandes grupos bajo los cuales tú puedes hacer el análisis de precios. Unos a nivel operativo, otros a nivel bruto. Entonces, cuando tú haces un análisis a nivel bruto, es decir, coges la utilidad bruta de la compañía y eso es lo que comparas con tus comparables, valga la redundancia, acá esto es un signo de alerta. ¿Por qué? Porque usualmente existen muchas funciones que se ven reflejadas a nivel operativo. Entonces, cuando tú ves un análisis a nivel bruto, esto llama la atención de tal forma que tú tienes que tener muy bien sustentado el por qué no realizas funciones que estén reflejadas a nivel operativo. Y esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la documentación comprobatoria. Y viene acá respondiendo una de las preguntas que se tenían dentro del chat, y es, ¿qué pasa? ¿Quién debe ser la parte analizada? ¿Si la parte que está en Colombia o la parte que está en el exterior? La normativa te dice que la parte analizada debe ser aquella por la que tú tienes información más confiable y la que representaría menores ajustes a la hora de poder hacer ese análisis de comparabilidad. Es decir, no te dice Colombia o el exterior. Sin embargo, por regla general, se supone que si estamos en Colombia, la parte analizada en la que tú tienes mejor información y la que representaría menores ajustes sería la parte que se ubica en Colombia. Entonces, si tú tienes una parte analizada en el exterior, pues esto es un signo de alerta porque estás diciendo que acá en Colombia la operación es más compleja. Entonces, eso hace que la compañía o que la DIAN te tengan un foco de fiscalización más importante. Entonces, yo creo que eso era un poco lo que les queríamos comentar de cuáles son esas principales factores que la DIAN ha estado analizando, porque lo que hemos visto es que hay un activismo muy importante por parte de la Subdirección de Fiscalización Internacional, lo que genera un reto mayor a los contribuyentes, porque debemos estar preparados tanto desde el punto de vista de cumplimiento como desde el punto de vista de fondo y de estrategia de precios de transferencia, lo que está demandando a nosotros como asesores de que no nos esperemos hasta el año siguiente para poder hacer los análisis de precios de transferencia, sino que la invitación siempre es, venga, hagamos un análisis un poco más proactivo, más con un enfoque de planeación, y que no dejemos que se termine el año sin analizar precios de transferencia, sino que más o menos en octubre hagamos una revisión de cómo van los resultados, de tal forma que tengamos noviembre y diciembre para realizar los ajustes que nos permitan llevar al cumplimiento del principio de plena competencia, y no verlo tanto como, venga, la obligación que tengo que presentar el año siguiente simplemente para cumplir las fechas de vencimiento.
que esto es muy importante, pero no es el corazón de la obligación. Entonces, no sé, Pipe, si quieres dar alguna conclusión sobre el tema antes de que arranquemos con las preguntas. Sí, sí, señora. Es muy importante que los precios de transferencia se revisen con anticipación de la presentación de la declaración de renta. Esto suele omitirse muchas veces y es entendible porque las personas involucradas en la preparación de esta obligación, los contadores, los financieros, los auditores, están enfocados en esa parte, en cierre de estados financieros y en dejar todo al día frente a la declaración. Pero como se mencionaba, si se llega a encontrar algún tipo de ajuste hacia el futuro, pues esto va a implicar más dinero. Entonces, cuando su consultor le diga, antes de presentar la declaración de renta, miremos precios de transferencia, hágale caso, porque le está haciendo un importante favor. Muy bien, bueno, entonces les agradecemos mucho este espacio y vamos a proceder a leer las preguntas que nos han formulado. Entonces, Sandra, si nos ayudas. Claro que sí. Tengo por acá al señor Arnold. La situación de control es un indicio para la DIAN de que la empresa podría tener la obligación de prestar precios de transferencia. Hay sanción tributaria fiscal por no reportar la situación de control ante la Cámara de Comercio. No, o sea, desde el punto de vista tributario, no, porque nosotros la situación de control es una obligación que es en el régimen mercantil colombiano. Y acá la sanción puede ser hasta de 200 salarios mínimos, que es la sanción que pueden imponer las supersociedades, sin perjuicio de el impuesto de registro. Quizás lo único tributario ahí es el impuesto de registro, que te pueden cobrar una extemporaneidad en el registro de la situación de control, porque la Cámara de Comercio, en el momento en que tú inscribes esa situación de control, te cobra el impuesto de registro. Entonces, cuando te cobras impuesto de registro, ahí se te generan unos intereses adicionales, pero eso no tiene que ver con DIAN. El tema tributario acá sería es que si tú, teniendo o conociendo que tienes un vinculado del exterior, no haces precios de transferencia, pues ahí estarías sumiso en una obligación, porque ahí el tema no es de, o sea, el registro en la situación de control no es declarativo más no constitutivo. ¿Qué significa eso? Que el hecho que yo tenga un controlante es por la forma en que tengo mi estructura empresarial. Lo que yo hago cuando lo registro en Cámara de Comercio es simplemente comunicar a terceros que existe esa situación de control, pero no significa que por no tenerla registrada no sea controlada. Entonces, eso es un punto muy importante a tener en cuenta, porque lo que hemos visto es que las supersociedades, que es la entidad que se encarga de eso, está muy enfocada en revisar esas situaciones y hace poco, a inicios de este año, surgió una sanción muy fuerte para una compañía muy sólida y muy reconocida porque tenía mal declarada la situación de control. Entonces, ese es un tema para llamar mucho la atención, pero eso es con nuestros abogados corporativos, no con nuestros abogados de precios de transferencia. Listo. Isana Jiménez pregunta, ¿la elección de la entidad que presenta el informe es un criterio subjetivo o alguna en específico tiene la obligación exacta de acuerdo a esto último? Eso era lo que comentaba de la parte analizada, que ya habíamos visto esa pregunta, entonces esa fue la explicación que hicimos en ese momento. Bueno, María Camila Poveda, si la operación con mi vinculado del exterior, creo que esta también la contestamos, si es un anticipo para futura organización, la empresa colombiana registra contablemente un préstamo, ¿por qué esta operación la empresa colombiana debe hacer el informe local y el informe maestro, ya que no hubo afectación en el estado de resultados? Bueno, en este caso, como indicábamos al inicio, están las operaciones que no afectan el estado de resultados. En este caso, la norma señala que frente a estas operaciones particulares no hay la obligación de documentar la operación. ¿Qué significa esto? De hacer todo el análisis de precios de transferencia. Porque al no afectar el estado de resultados, pues no tengo un egreso que me llegue a afectar el impuesto de renta. Sin embargo, la norma dice que se debe verificar el cumplimiento del principio de plena competencia. En nuestro caso, la recomendación es informar la operación a través de la declaración informativa y tener los documentos soportes de que este préstamo
no genera intereses porque es un anticipo para futuras capitalizaciones. Acá el tema central, aparte de precios de transferencia, también va a ser un tema cambiario, que también deben tenerlo en cuenta en este caso para esta operación particular. Listo. Rosa Elena, buenos días. ¿Qué debo tener en cuenta para el cálculo de la rentabilidad? ¿Es la utilidad operativa? El cálculo de la rentabilidad de la operación dependerá del tipo de la operación. O sea, no para todas va a aplicar la utilidad operativa. Para algunas operaciones aplica, por ejemplo, la utilidad bruta. Entonces, eso sí es particular por cada tipo de operación. No hay una respuesta general de decir, este es el indicador por regla general que aplica para todos. A la DIAN le gusta que haya utilidad operativa, pero es gusto de la DIAN. Eso no significa que ese sea el camino. Entonces, esto dependerá de cada operación. Y Pipe, si me permites agregar, ahí es importante determinar cuál es el método bajo el cual tú vas a realizar el análisis de precios de transferencia. Y el método de precios de transferencia es diferente al indicador de rentabilidad. Por cada método existen diferentes indicadores de rentabilidad, que es lo que te va a permitir hacer la comparación. Acá en Colombia no tenemos una regla del mejor método que me digan, no, tal operación se analiza con tal método y por ende por tal indicador de rentabilidad, sino acá dentro del informe local, que como decíamos es nuestra prueba reina, yo debo sustentar porque para la operación que yo estoy analizando, el método que uso y el indicador de rentabilidad son los más ajustados para eso. Entonces, no es por satanizar un indicador u otro, sino que tú debes sustentar basado en la realidad de tu operación, porque eso es la metodología que te permite tener unos resultados más confiables. Listo. Este es totalmente anónima. Hong Kong estaba entre los paraísos fiscales, pero tengo entendido que recientemente la DIAN lo estaba sacando de este listado. ¿Esto es cierto? Parcialmente es cierto. Resulta que cómo se conforma el listado de paraísos fiscales, existe un decreto que nos dice cuáles son. Sin embargo, hay una división de la DIAN que se encarga de revisar cuáles son esos parámetros. Pipe nos mencionaba, venga, es que tenemos una norma en la cual nos dice cuáles son esas jurisdicciones no cooperantes o de baja nula imposición / paraísos fiscales. Y para eso existen una serie de criterios, principalmente, o el que más usa Colombia, es que sea una jurisdicción opaca. ¿Qué significa eso? Que no genere intercambio de información. Entonces, lo que pasó fue que la DIAN hizo un análisis, venga, resulta que de estos paraísos fiscales que yo tengo declarados, existen jurisdicciones sobre las cuales yo ya tengo información. Y dijo, ya estas jurisdicciones ya no son opacas, sino que realmente sí permiten generar esa fiscalización a través de diferentes acuerdos internacionales de los que hace parte Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Se emitió una resolución donde hicieron una revisión de esos criterios. Más no se ha cambiado el decreto por el cual se determina cuáles son esas jurisdicciones no cooperantes o de baja nula imposición paraísos fiscales. Entonces, por eso es parcialmente cierto, porque estamos como en ese proceso de que vaya a salir, pero hasta el momento sigue en la lista. Entonces, actualmente, a hoy debemos seguir considerando a Hong Kong como paraíso fiscal. Listo. ¿Qué sucede si me ubico por debajo del mínimo o por encima del máximo del rango de plena competencia? Bueno, en este caso, el utilizar el rango de plena competencia, que es lo que también se llama rango total, si bien es posible porque la norma no lo prohíbe, no lo limita, lo adecuado siempre va a ser ubicarse en el rango intercuartil. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de determinar si estoy o no estoy cumpliendo. Entonces, si bien tenemos el mínimo y el máximo, esto es más para fines de mostrar esta información. Pero el ubicarme en estos dos extremos, en realidad se traduciría en que no estoy cumpliendo el principio de plena competencia. Si bien hay como una pequeña dicotomía de decir, bueno, si estoy ubicado acá, estoy incumpliendo, pero pues la norma no lo dice expresamente, sí, pero pues
esa es la manera como se deben observar los resultados de los análisis de precios de transferencia. Procurar siempre estar en el rango intercuartil, o si estoy por fuera, eso dependerá de cada operación para argumentar si cumplo o no cumplo. Listo, por acá tengo nuevamente al señor Arnold. Esta pregunta es bastante extensa. Arrojando pérdida fiscal, ¿hay alguna normatividad que me indique que me debo comparar con empresas en pérdidas al no ser situación de mercado? Después nos da un poco más de contexto. Actualmente solo nos estamos comparando con empresas en utilidad y eso podría ser injusto. Mayor la distancia o rango intercuartil. Si dentro de las empresas comparadas no hay alguna pérdida, ¿debo compararme sí o sí con las que generen ingresos o hay alguna excepción o justificación de mi pérdida? Ahí es importante analizar cuál es la estrategia de búsqueda, porque yo no puedo incluir criterios como que venga, voy a rechazar de la búsqueda aquellos que no me convienen. Entonces, dentro de la estrategia de búsqueda, yo tengo que identificar cómo fue que yo determiné los comparables. Entonces, en esa medida, yo tengo que dar cuáles fueron esos criterios para la selección de los comparables y a partir de eso determinar cuál es el resultado que me está dando. Entonces, uno podría dejar la total, porque cuando uno construye la estrategia de búsqueda, usualmente se va por el código de actividad, que tengan funciones similares y rechazan las que hayan generado pérdida fiscal en los últimos 3 años. Entonces, uno podría no aplicar ese filtro para ver cuál es el resultado, pero automáticamente no es que te vayan a aparecer compañías con pérdidas, sino que eso va a ser una situación de mercado de cómo vas a conformar tu set de comparables. Entonces, dentro de tú haces como dos filtros, uno objetivo y otro subjetivo. Entonces, en eso tienes que tener y afinar cuál va a ser tu estrategia para determinar ese set de comparables, pero que no sea algo como, venga, no me combino, lo rechacé, sino que tú tienes dentro de tu matriz de rechazo identificar cuál es la razón por la cual esa compañía no es comparable contigo, porque si resulta que es usual que la compañía de utilidad y que sea una proyección de crecimiento, pues esa compañía con pérdidas pues no va a ser algo comparable contigo. Es importante analizar el tema de los ciclos de negocio, cuáles fueron esas situaciones extraordinarias y más bien irse por ese lado. No sé, Pipe, si quieres agregar algo. No, en ese caso no. Frente a esa respuesta, sino que la pregunta que sigue también respondería, la respuesta tuya también respondería. Dice, las compañías de qué manera pueden ajustar los rangos de plena competencia cuando no les son favorables o no ajustan a los rangos establecidos. De igual manera, eso dependerá de la estrategia. Si no se ajusta, hay que revisar esas situaciones particulares que pueda presentar el negocio. Al final, pues, de un año para otro pasan muchas cosas. Entonces, es importante revisar detalladamente qué compañías comparables me arrojó y cuál es mi situación particular del por qué estoy dando pérdida o por qué mi rango e indicador de rentabilidad está muy por debajo o la situación que aplique. Es revisar detalladamente. Sí, de pronto Listo. acá las respuestas no son contundentes porque es que el tema de precios de transferencia es muy subjetivo y depende mucho de cada caso particular. Por eso, usualmente en la construcción de un estudio de precios de transferencia nosotros nos demoramos entre mes y medio, 2 meses, porque es un proceso de investigación y de análisis contable, financiero, de mercado, legal, bastante importante. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿y en la firma ustedes hacen o abogados los estudios? Sí, nosotros los hacemos en conjunto con los contadores porque tenemos que tener ese doble enfoque para poder entenderlo desde las diferentes aristas porque es un tema complejo. Listo. ¿Las compañías de qué manera pueden ajustar los rangos de plena competencia cuando no los son favorables o no ajustan a los rangos establecidos? Esa fue la que acabamos de contestar. Listo. Por acá tengo a Omar. Si soy una pasarela de pago y toda mi operación es realizada en Colombia, pero uno de los destinatarios finales de la transacción está ubicado en paraíso fiscal, ¿estaría obligado a presentar precios? Sí, o sea, ahí toca delinear muy bien si la pasarela de pagos se considera una operación. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes con la persona que está ubicada en paraísos fiscales? Si es una operación, ya ahí tienes que hacerlo.
Usualmente, por ejemplo, hay una operación que es solo informativa, que no creo que puede ser en este caso, es cuando tú haces pagos por cuenta de terceros. Entonces me imagino que en la pasarela de pago lo que sirve es como una fuente para pasar el pago de una persona a otra. Entonces hay un tipo de operación que en nuestro argot se conoce como los contratos de mandato, que es cuando tú haces un pago por cuenta de. Entonces, toca analizarlo puntualmente, pero creería que en ese caso podríamos estar en esa operación que es información adicional. Listo, bueno, ya nos extendimos un poquito del tiempo. A las personas que nos dejaron también preguntas en el chat, vamos a estar contestando más tarde. Entonces, pues no agradecerles que estén conectados con nosotros todavía y excelente día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Esperamos vernos pronto. Un abracito. Chao, chao.